Nacidos para Gobernar es un ministerio que convoca a cristianos que han sido llamados al gobierno para entrenarles, mentorearles, acompañarles y potenciarles para que puedan desarrollar su vocación con plenitud y excelencia. Estos últimos años hemos realizado conferencias, talleres y mentoreo a funcionarios y a aquellos que se están preparando para hacerlo. En los equipos que se armaron en las distintas provincias y en nuestros encuentros, hemos visto testimonios de líderes que han sido desafiados e impactados para ser y llevar luz allí donde se desempeñen. En Nacidos para Gobernar creemos que una nación puede ser transformada y reformada bajo los principios éticos y justos que promueve la palabra de Dios. Si los justos gobiernan, la nación puede tener prosperidad y desarrollo sostenibles. Por eso estamos en este lugar, porque creemos que podemos hacer una diferencia en la gestión pública y legislativa y en las distintas esferas de influencia, para que seamos protagonistas de la transformación. Bueno, ahí pasaba un poco em, lo que somos, y lo que venimos haciendo. De hecho, ahí a mí me emociona porque ver esas imágenes, muchos de los que están ahí en su momento eran autoridades y otros asumieron ahora como diputados, como senadores, como legisladores estatales, vienen a ser, son secretarios, son ministros, pero hace muchos años cuando le conocimos todavía no eran. Pero Dios fue abriendo camino y eso nos llena de esperanza y sabemos que lo mismo va a suceder en Chile. Por ahí los movimientos al inicio son incomprendidos, aquellos que participan quizás no tienen todas las herramientas o las conexiones o la preparación, o quizás la iglesia todavía no tiene un entendimiento de lo que pasa, pero es propio, así son los procesos. Hay otros países en Latinoamérica que vienen ya más adelantados, caso Brasil, Colombia, que tienen por ahí, por su postura teológica, tienen argumentos y una praxis política con más años en esto de cristianos involucrados en asuntos públicos. En el caso de Argentina, hace unos 10 años se incrementó la participación política desde el 2015 para acá de cristianos. Ya aparecemos en las noticias, somos más relevantes y bueno, creemos que Dios también viene haciendo algo en Chile y esto va a ser el inicio de algo que va a ocurrir y que va a ser ya sin retrocesos. Lo que va a hacer el Señor es empezar a despertar la iglesia en ese entendimiento de la responsabilidad espiritual y civil de los cristianos para cuando los asuntos de gobierno. Así que, bueno, yo me presenté, mi nombre es Ana Baloy, soy pastora acá en Buenos Aires, en Argentina. Con mi esposo pastoreamos hace tiempo ya congregaciones locales. De formación soy psicóloga y soy licenciada en ciencias políticas. Y cuando el Señor me entregó este llamado, me sentía medio sola, no encontraba otros cristianos que tengan esta misma formación o el mismo llamado, y me costó, pero Dios me puso mentores, hombres de Dios que me guiaron, y después con los años dije, ¿por qué no crear un ambiente, un contexto para que aquellos que también tienen llamado no les cueste tanto y puedan ser preparados, entrenados, capacitados y respaldados en oración? Así que quisiera empezar dándole la palabra a Omar Sarmiento. Él es de nuestro equipo, él trabaja en todo lo que es comunicaciones y producción, es CEO de algo que empezó este año con mucho éxito que se llama Cristianos en Política y sigue todo el tiempo las noticias, así que Omar nos va a empezar compartiendo un poco esto de lo que venimos hablando y luego le vamos a dar la palabra a Javier Castro, que es un doctor historiador con muchísima, también en filosofía, preparado, docente universitario, impulsor también de Reforma Chile. Le agradecemos mucho que esté acá para que nos cuente también desde su perspectiva cómo está el panorama, qué análisis profundo, no solo sociopolítico, sino también espiritual y profético se puede hacer. Así que si ustedes quieren presentarse o dejar preguntas, dejamos ahí el chat para que puedan hacerlo. Así que, Omar, tienes la palabra. Excelente, Ana. Bueno, muchas gracias. Un gusto saludarlos a todos y bueno, entiendo que seguramente hay como toda una expectativa por estas elecciones, que bueno, seguramente ahí Javier nos estará compartiendo más datos. Bueno, creo que hay como una digamos, una tendencia muy a favor de Kast, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, quiero compartir algunas placas. ¿Puedo compartir, no, Ana? ¿Sí? Ok, ahí envié. No sé si me dice que tenés que aprobar. Bien,
Bueno, ¿se ve ahí lo que estoy compartiendo? No, aún no, pero yo sí te Ok. abrí. Si no te pongo de cojos y ahí Ahí seguramente. está. Listo, Ahí listo, está, listo. Listo, perfecto. ahí creo que está. Sí. Bien. Bueno, un poco esto que viene sucediendo, que bueno, más tarde, después Ana va a comentar un poquito con más de detalle, digamos, el caso argentino. Lógicamente que el caso de Brasil es un caso aparte porque es un país que ya viene de hace muchas décadas. Un poco la penetración del evangelio en los distintos lugares de influencia fue mucho más, más fuerte que en otros países. Lógicamente que cada país es distinto, pero nosotros, bueno, con Ana mencionaba, nosotros el año pasado lanzamos con unos amigos un proyecto que se llama Cristianos en Política y bueno, creció muchísimo y bueno, hay mucha gente que nos escribe de distintas partes, no solamente de América, sino incluso de Europa, ¿no? O sea, esto es, hay una mayor, hay un interés creciente sobre la participación de los cristianos, no solamente en la vida política, sino en la vida cultural, social y en las distintas esferas, ¿no? O sea, los cristianos nos hemos dado cuenta que tenemos mucho que hacer, mucho que aportar, no solamente desde un templo, desde una actividad evangelística, sino en los distintos lugares de influencia, ¿no? Entonces, esto es una tendencia que lógicamente Chile no escapa a esta tendencia. Lógicamente que cada país tiene sus particularidades, pero bueno, pero ¿qué pasa? Nosotros un poquito, Ana también va a desarrollar eso, creo. Vimos y observamos un poco con el Ministerio Nacidos para Gobernar que hay a veces una falta de formación en el carácter en el cristiano, ¿no? Es decir, el cristiano se quiere involucrar, quiere participar, cosa que está buenísimo. Muchos lo hacen con intenciones, motivaciones genuinas. Otros quizás también, digo, tienen buenas motivaciones, pero a veces se van cometiendo muchos errores en el camino y a veces eso tiene que ver con la falta de carácter, con la falta de no desarrollar una conciencia clara acerca de quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Cuando yo digo conciencia de gobierno, me refiero al hecho de que los cristianos que vamos a involucrarnos no solamente en la vida política, sino en la vida pública, en cualquier esfera, es que tenemos que comprender que tenemos una asignación de parte de Dios. Muchos descubren esa vocación, otros, como decimos acá en Argentina, ven luz y entran, ¿no? Como que los llaman a algo y bueno, participan porque bueno, se les abrió una puerta, una oportunidad y quizá no tienen bien claro. Y a veces no tener bien clara esa conciencia de gobierno, que cuando digo conciencia de gobierno es que los hijos de Dios tenemos autoridad, ¿no? Dice Efesios que nosotros tenemos una posición espiritual, que no es una posición partidaria, no es una posición política, filosófica, ideológica, sino que tiene que ver con nuestra esencia como hijos de Dios, ¿no? Como, con nuestra naturaleza como hijos de Dios. A partir de ahí es que nosotros tenemos que generar justamente en el lugar donde vamos o donde Dios nos permite estar, manifestar el reino de Dios, ¿no? Con proyectos, con propuestas, con soluciones, por supuesto. No es que vamos a ir al Congreso y vamos a orar todo el tiempo, o profetizar o ayunar, cosas que, por supuesto, todas esas prácticas son muy necesarias, pero eso se va a traducir luego en respuestas, en proyectos, en propuestas, ¿no? Eh, Cuando digo conciencia de gobierno es que el que tiene conciencia de gobierno en Cristo sabe que no necesita nada de lo que ofrece el sistema. Es decir, que nosotros nos vamos a involucrar sabiendo quiénes somos en Cristo, ¿sí? Sabiendo que tenemos una naturaleza y que estamos completos en Cristo, ¿no? Es decir, que no es que vamos a... Porque el problema que muchas veces ocurre es que muchos cristianos se involucran porque quieren formar una carrera, ¿no? Dicen, bueno, voy a formar una carrera política, ¿no? Entonces muchas veces nos olvidamos que nuestra naturaleza como hijos de Dios, como embajadores, dice Pablo, ¿no? Como embajadores del reino de los cielos, es que justamente nosotros mantengamos esa esencia ahí, ahí donde estemos. O sea que no es más importante el cargo o la posición que tenemos que aquella posición que en primer lugar tenemos como hijos de Dios, ¿no? Es decir, nunca olvidarnos que en primer lugar somos hijos de Dios, que tenemos esa naturaleza y que vamos a manifestar el reino de Dios ahí donde estemos, por supuesto, con propuestas, con soluciones, pero que nunca tenemos que olvidarnos esto, ¿sí? Eh, el cristiano sin la mente renovada se acerca a la política para ver qué puede obtener de allí. Eso es una de las cosas que uno ha observado en todos estos años. Un poco venimos trabajando con Ani, y bueno, es algo que he podido ver y que lo veo lamentablemente incluso acá en Argentina, de muchos cristianos que se acercan porque a ver qué pueden obtener al acercarse a un partido político, ¿no? Si puedo
tener un cargo, una posición, si puedo estar de asesor o si puedo ahí, si puedo lograr un contrato, una licitación, es decir, que se acercan no con la conciencia de gobierno, sino con una conciencia de mendigo. Es decir, no voy a la política porque tengo algo para dar, sino la política me tiene que dar algo a mí. Por eso mucha gente se acerca a la política porque ve al Estado como un botín, ¿no? Entonces, justamente el desafío en nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es comprender que ya lo tenemos todo, es decir, que en Cristo estamos completos, ¿sí? Que no necesitamos ir, que nosotros lo hemos visto y lo vemos lamentablemente muchas veces acá de pastores que se acercan a intendentes porque van a pedirle, no sé, algún terreno, o que van a pedirle algo. ¿No? Es decir, y eso es lamentable, ¿no? Justamente porque habla de que como cristianos no hemos desarrollado esta conciencia de gobierno, es decir, que ya somos gobierno y que, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a generar propuestas y vamos a generar soluciones como hijos de Dios, como cristianos, es decir, no vamos a la política para ver qué nos va a dar la política a nosotros, para ver qué cargo vamos ahí a mendigar o no, sino que primero sabemos quiénes somos en Cristo. Sabemos que somos gobierno, que ya lo tenemos todo, que en Cristo ya tenemos todo. Es decir, que tenemos absolutamente todos los recursos que el Señor ha dispuesto, ¿no? No solamente los dones, los talentos, pero es importante esto porque si no nos acercamos justamente a los escenarios políticos para ver qué podemos obtener de allí. El carácter de gobierno se forja con experiencias en la presencia de Dios. Cuando digo que nosotros tenemos que forjar este carácter, tiene que ver con que es decir, la arena política es un campo muy complejo, muy álgido, muy hostil, ¿no? Entonces, muchas personas, cuando no forjan ese carácter sano en Cristo, terminan practicando las mismas actitudes que tienen los demás, es decir, gritan, se pelean, es decir, siendo cristianos, ¿no? Siendo cristianos están en las redes sociales a los insultos con otras personas, es decir, teniendo las mismas actitudes de aquellos que no conocen a Cristo. Uno lo puede entender, qué sé yo, en políticos que no tienen la fe cristiana, pero cuando uno es cristiano se supone que no debería tener ciertas actitudes, ¿no? Pero bueno, justamente se evidencia que esa persona no ha tenido una madurez en ciertas áreas de su vida, ¿no? Pero por eso digo que necesitamos forjar este carácter, este sano carácter, es decir, la política requiere un carácter firme y un carácter fuerte muchas veces, y eso es necesario, por supuesto. Pero cuando ese carácter no fue forjado en Cristo, no fue forjado en la presencia de Dios, en la meditación, en la oración, en la palabra, es decir, una persona va, se mete a ese terreno, campo hostil, y como eso, la política es un campo minado, es decir, cualquier cosa te puede hacer sacar de tus casillas y despotricás y terminás actuando como actúan los demás, ¿no? Entonces, y bueno, no sé si ustedes han visto, y acá muchas veces los diputados, los senadores están a los gritos, ¿no? Casi se agarran a los pelos, un escenario muy triste, ¿no? Donde muchas veces los cristianos terminan actuando de la misma manera. Jeremías 12:5 dice, avanzo rápido, dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Jeremías habla de esto, ¿no? Obviamente no voy a hablar del contexto, pues sería muy largo, pero él dice algo puntual, ¿no? Dice, si estuviste con los de a pie y te cansaste, es decir, ¿cómo vas a contender con, es decir, la política requiere un carácter fuerte, un carácter firme, pero ese carácter se va a forjar en la presencia de Dios, porque justamente la presencia de Dios lo que hace es que nos da esa gracia, esa capacidad para soportar cuando eventualmente pueda suceder que alguien te difame, mienta sobre tu persona, sobre tu vida, sobre tu familia, ¿no? Acá lamentablemente vemos todo el tiempo, y eso, bueno, seguramente en Chile debe pasar igual, ¿no? Esto de que las operaciones mediáticas, videos con inteligencia artificial, fake news, o sea, todo con tal de difamar a una persona, y a veces ni siquiera en rangos altos, a veces en rangos bajos, ¿no? De pronto aparece un video que se hace viral sobre un, qué sé yo, un intendente, un alcalde, un concejal, y de pronto esa persona no sabe cómo lidiar. Bueno, si estamos en la presencia de Dios y tenemos la sabiduría, obviamente nos asesoraremos con las personas que están a nuestro alrededor, pero Dios nos va a dar esa capacidad para poder estar en estos terrenos complicados. Ya somos gobierno. No es que voy a ser diputado para ejercer un poder real. No, ya soy gobierno. Primero tengo que tener claro que ya soy gobierno, que ya gobierno en Cristo. Después, bueno, lógicamente,
se me abrieran las puertas para ser diputado, senador, concejal, lo que sea, el cargo que Dios me asigne y Dios me permita, pero primero tengo que comprender que ya soy gobierno, porque si no comprendo que soy gobierno, me voy a meter a la política para ver qué voy a tener de ahí. Y muchas veces ocurre que cuando una persona tiene heridas, tiene traumas, se mete a la política y empieza a herir gente, empieza a dañar gente, a sus equipos, a su equipo de trabajo, a sus asesores, están a los gritos, los tratan mal, porque son personas que tienen el corazón dañado, tienen muchos traumas, cosas no resueltas, cosas internas no resueltas. Entonces, eso hay que resolverlo antes de que salga a la luz o se exponga cuando yo tenga un cargo importante, ¿no? Porque lógicamente un político, digo, su vida está expuesta públicamente, ¿no? Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Otra cosa importante es, y ya con esto cierro, es que somos embajadores, ¿sí? Somos embajadores, y fíjense cositas que yo tomé de las cosas que hace un embajador. Un embajador lucha por los intereses, ahí está mal escrito, lucha por los intereses de la nación a la cual representa. Un embajador negocia acuerdos. Un embajador promueve la imagen pública de su país. Un embajador se alinea a la política exterior de su país. Fíjense, esto es importantísimo. Es decir, que nosotros, antes de ser el cargo que nosotros tengamos o que vayamos a tener en el futuro, dice Pablo que somos embajadores en Cristo. Es decir, somos embajadores de un reino que no es terrenal, ¿sí? Que obviamente después se plasma en las cuestiones terrenales, pero yo tengo que comprender esto, es decir, somos embajadores de un reino y eso va a hacer que la agenda del reino sea más importante que la agenda partidaria, que la agenda del reino sea más importante que cualquier agenda ideológica de derecha o conservadora, que bueno, después seguramente, no sé si Javier o Ana hablarán un poquito más de eso, pero la agenda del reino es más importante. Entonces, si yo tengo esa conciencia de que soy un embajador del reino, me voy a comportar como tal y me voy a dar cuenta que me voy a alinear a la política exterior, que en realidad es la misión del reino, que es llevar el evangelio a las naciones, discipular las naciones, y yo solamente lo que tengo que hacer es alinearme a eso. No es mi agenda, sino es la agenda del reino, es la agenda que nos dio el Señor, ¿sí? Dios unge a las personas que tienen una asignación en el campo de gobierno, ¿sí? Es decir, Dios, algunos de ustedes que quizás ya están ocupando algún cargo en gestión pública o que tienen la intención de hacerlo, bueno, Dios, en la presencia de Dios, Dios ahí te da la capacidad. La unción es la capacidad, es la gracia sobrenatural de parte de Dios para que estés en esos espacios y que tengas el discernimiento, la sabiduría, la capacidad y que hagas tu trabajo con excelencia. Pero es Dios el que te unge, no es una persona, es Dios, no es tu capacidad, no es tu talento. Es necesario formarse, prepararse, leer todo el tiempo, por supuesto, pero la unción viene de parte del Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos el desafío entonces de representar a un reino eterno, justo y soberano antes que la agenda de un partido local, ¿sí? Tenemos que nunca olvidarnos eso, que primero somos embajadores del reino, antes de que cualquier partido político. Acá lamentablemente hay mucha gente que adhiere a las ideas de Milei y a veces defiende más a Milei que la agenda del reino, lamentablemente. Entonces, no, es solamente eso. Les quiero compartir, escribí un libro profético sobre la situación de Venezuela, se llama Así cara la tiranía. Si ustedes tienen conocidos hermanos en Venezuela, pueden compartirlo. Es un libro que habla un poco sobre es decir, por qué Venezuela llegó hasta donde llegó y por qué va a pasar lo que va a pasar en Venezuela, por qué va a haber una intervención militar y va a haber mucho caos en Venezuela. Pero bueno, solamente para compartirlo y bueno, no olvidemos eso, que somos embajadores y que tenemos que caminar siempre con la conciencia de gobierno, es decir, ya somos gobierno, no es que vamos a la política para gobernar, no, ya somos gobierno. Luego se va a materializar lo que internamente vivimos en Cristo. Solamente eso, bendiciones. Bueno, dejo de compartir. Muchas gracias, Omar, por estos principios. Está compilado lo que venimos aprendiendo en experiencia durante años y se lo compartimos como consejos de reino. Espero que, bueno, puedan procesar. Le damos la palabra ahora al doctor Javier Castro, ¿sí? Él es doctor en historia, magíster en historia también y en estudios internacionales, autor de muchas publicaciones, docente universitario y por sobre todo tiene una claridad también profética. Así que, Javier, gracias por estar aquí en este conversatorio y queremos escucharte. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Ana, Omar. Creo que es una tremenda jornada la que tenemos en este espacio.
Y quiero decir que adhiero a cada una de las cosas que ha mencionado Omar, me parecen sustanciales para que podamos ah, introducirnos, ¿no? En ámbitos de gobierno. Ah, Voy a tratar de ser sintético y de ir hablando dos cosas. Uno, algunos principios en torno a cómo hoy día Chile está enfrentando una nueva elección presidencial. Y segundo, un poquito qué es lo que se está vislumbrando a partir de los candidatos que hoy día están ahí. Un poco de mi propia biografía. Yo hace, como decía Ana, hace rato ya vengo investigando, estudiando. Yo soy historiador, eh, y he tenido la bendición del Señor de poder estar en distintos ámbitos, no solo en la investigación, también fui director de asuntos religiosos del gobierno del presidente Piñera en el gobierno último que él tuvo. Me tocó dirigir, ¿no? Todo ese, las relaciones del Estado con las diferentes religiones. Y también fui asesor del gabinete del ministro del Interior. am, y actualmente también soy asesor de algunos amigos, hermanos que son parlamentarios, fundamentalmente Stefan Schubert, diputado por la región de la Araucanía, y también Benjamín Lorca, con el cual fundamos Reforma Chile hace ya más de 10 años, tratando de impulsar una generación de gente capacitada en temas de gobierno, entendiendo que Chile ha estado viviendo una transformación importante en su iglesia, ¿ya? La iglesia cristiana chilena en 1990 tenía el 4% de su población formada, es decir, tenían estudios universitarios o tenían algún estudio superior, es decir, era un grupo minoritario. En el año 2004, es decir, cuando avanza ya más de más de 2 décadas, vamos a ver que esa cifra va a llegar casi al 35%. ¿Ya? Y a la fecha, o sea, en los últimos años, más de la mitad de los jóvenes entre 18 y 35 años tienen estudios superiores y tienen estudios técnicos. Entonces, la pregunta fue, ¿dónde están? ¿No? ¿En dónde están estos que tienen herramientas que de alguna forma nos hacían cuestionarnos en qué? Bueno, Chile vivió un avivamiento el año 1909 que transformó el país. ¿Ah? Los cristianos en ese periodo, en ese contexto histórico, tuvieron en las calles rivales como los anarquistas, como los movimientos socialistas y comunistas, y también la misma iglesia generando una, por así decir, una regeneración social. El alcohólico que se convertía, su casa se convertía, toda su villa, su cuadra se convertía por los testimonios que ahí pasaban, y con gente humilde, que son nuestros bisabuelos. Mi esposa, por ejemplo, cuarta generación de pastores desde esos años, de 1909, en donde hubo un crecimiento significativo. Imagínense que en 1925, y perdón que tire tanto datos, después me hacen preguntas si alguien quiere profundizar, pero en 1925 el 1% de la población de Chile era cristiana evangélica, el 1%. A 1990 llegamos a ser el 15%. Es decir, esas generaciones pasadas evangelizaron el país, evangelizaron el corazón, vivimos un avivamiento que fue poderoso, pero que desde 1990 a la fecha generó un frenazo en términos demográficos, porque el último censo del año pasado dice que somos el 16,2%. Es decir, hemos crecido de 1990 a la fecha en un 1,2%. Poquito. Entonces, las preguntas son, ¿tienes la generación más preparada dentro de la iglesia? ¿Tienes la generación con grandes herramientas técnicas, pero realmente fue evangelizada la mente? O sea, hubo una evangelización solo del corazón, pero faltó una reforma que involucrara un cambio de mentalidad, ¿ya? O un arrepentimiento, si queremos hablar en términos más bíblicos, en esa área. Entonces comenzamos a trabajar hace, como les decía, quizás más de 10 años atrás, en núcleos de trabajo.
¿ah? Y eso hizo que nosotros lleváramos adelante una compañía profética en ámbitos de gobierno. Nosotros, en medio del estallido, teníamos intercesiones todos los días, oración en el Palacio de Gobierno, de forma muy soterrada. Pudimos disipular al ministro de Estado, pudimos decirle al presidente de la República dónde habían puntos que eran flacos y duros de enfrentar. Eh, Pudimos anticipar con sueños y visiones lo que el Señor también nos mostraba del estallido. Y al mismo tiempo dar una batalla para frenar lo que iba a ser una constitución como la que se estaba proponiendo el año 22 para cambiar ya literalmente el país. Chile hoy día se encuentra cerrando un ciclo político, pero no solamente es un ciclo político, es también un ciclo espiritual, ¿no? La generación de 1973, la generación que venía de la crisis que se genera, ¿no? Entre el régimen militar, ¿cierto? Lo que ocurre en el país hace 50 años atrás y que dividió, ¿no? Dividió el país, se cerró o se está cerrando con este actual gobierno que trató de resucitar o trató de reinspirar ideas de rebelión, y aquí yo asumo lo que digo, ideas que inspirándose en una izquierda belicosa, querían transformar el país nada más y nada menos que con 12 sistemas de justicia paralelos, con un modelo de constitución anti-Dios, ¿sí? Antifamilia, y creemos que el Señor hizo un milagro. Yo sé que muchos de los que están acá intercedieron, oraron, y Dios hizo un milagro el año 22 cuando se vota rechazo y se pone un límite. Bueno, esa generación, ese ciclo de 50 años se está cerrando, ¿ya? Entendiendo que 50 también es un jubileo en la escritura, ¿no? Entonces se está abriendo un tiempo de reedificación, se está abriendo un tiempo para poder levantar los muros sobre el país. Y eso involucra que venga la unción de Nehemías, venga la unción de Edras, venga la gente que tiene un corazón para poder servir. O sea, reedificar significa servir en un tiempo en donde, mira, Nehemías no tuvo ninguna aparición angelical, Nehemías no tuvo ninguna gran visión, Nehemías tuvo un sentido profundo de responsabilidad y compromiso al ver los muros derribados. Y eso necesitó para movilizarse y para avanzar en un proceso de transformación generacional. Chile está entrando a esa etapa. Están los Edras, que por así decirlo, son una nueva generación de sacerdocios, una nueva generación de escribanos que van a alimentar el temor de Dios. Viene un tiempo de volverle a Chile el temor de Dios, el espíritu del temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. O sea, si queremos tener un gobierno exitoso, ese gobierno debe volver al temor al Señor. Y estamos orando y estamos hablando con quienes corresponda para que eso también venga a ser resucitado, ¿no? En la conciencia del alma de Chile, que ha vivido mucho la orfandad, que ha vivido el estallido, fue una crisis de la orfandad, fue una crisis de buscar una vez más padres y demostrar múltiples situaciones complejas de tensión intergeneracionales, ¿no? Por lo tanto, en esta etapa de reedificación es muy importante ser muy claros, ¿ah? Y aquí, en vista del tiempo, voy a transicionar directo a las elecciones que vienen. El próximo 14 de diciembre nosotros tenemos el balotaje, la segunda vuelta presidencial, con dos opciones. Y dos opciones que son muy claras, ¿no? José Antonio Cast, que representa un ideario conservador, desde una mirada pro-cristiana, pro-occidental clásica, formado en una vertiente del catolicismo, pero también muy dialogante con las iglesias evangélicas en general. Y por otro lado, Janet Jara, quien es militante del Partido Comunista desde los 14 años y quien tiene una vocación de izquierda muy marcada, ¿ah? Clarísimamente marcada.
Las encuestas lo que nos dicen hasta la fecha es que el 58% de la intención de voto está dentro de las preferencias para el candidato José Antonio Cast. Y el 42% estaría yendo hacia la candidata comunista Janet Jara. ¿Sí? Por lo tanto, según las proyecciones que se han ido estudiando y analizando, el próximo presidente del país sería José Antonio Cast, ¿no? Esto es lo que se vislumbra, como les mencionaba, desde los análisis politológicos. Ahora, es interesante ver que en este sentido, la candidata Jara ha hecho mucho esfuerzo para poder reunirse con evangélicos, ¿ya? Y hay grupos de evangélicos por Jara. Y aquí asumo también lo que yo, esto no lo dice Ana ni lo dice Omar, lo digo yo y me hago cargo, eh, cosa que yo no entiendo al leer su programa. ¿Ah? Y que no la entiendo porque en su programa hay cuestiones que atentan fundamentalmente contra la familia. Y la familia como nosotros la entendemos desde una mirada tradicional, desde una mirada teológica básica, ¿no? Y ahí hay un tema, ¿no? Yo tengo muchos amigos en la iglesia de diferentes tradiciones pentecostales, bautistas, reformados, de centro, de derecha, de izquierda. Eh, y hay algo que yo siempre insisto cuando converso con ellos, que yo no puedo transar. Estoy de acuerdo con que exista mejor distribución de la riqueza del país, por supuesto que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con políticas medioambientales que puedan asegurar un mejor bienestar para nuestras generaciones, por supuesto que estoy de acuerdo. Pero antes que buscar mejores políticas económicas o una mejor política medioambiental, hay una jerarquización de valores en la que nosotros no nos podemos perder. Dios comienza todo con la familia. O sea, y esa no es un eslogan, ¿ah? No es sencillamente una, eh, por así decirlo, una declaración antojadiza que queremos usar en un perfil meramente conservador. No, nuestra perspectiva de fe involucra todo. Dios es Dios de todo. El Señor reina, gobierna sobre todo y en todos. Por lo tanto, hay que romper esa mirada del dualismo gnóstico donde los movimientos progresistas hoy día nos buscan arrinconar y decir que los cristianos tienen que llevar su culto solo en la vida privada. No, Dios no es Dios de la vida privada, Él es Dios de todo. Y en este sentido hay una jerarquización mínima de valores que nosotros debiésemos tener desde nuestra cosmovisión, desde nuestro ideario de fe. ¿Cuál? Dios tiene una medida de justicia y una semilla expansiva, ¿no? Que es su ADN en su reino, que se llama familia. La familia es lo que el Señor utiliza para enseñar, transmitir y plasmar su idea de gobierno. ¿Sí? El gobierno de Dios no es un modelo de gobierno griego, menos romano, tampoco maquiavélico, tampoco jovesiano. El modelo de gobierno de Dios tiene que ver con la familia. Él planta un huerto y desde esa semilla busca transmitir, como les decía, el ADN del reino. Todo se inicia con la familia. Y esa es la unidad de gobierno que Dios pensó para transformar las naciones de la tierra. La historia comienza con una familia y termina en una gran ciudad. ¿Sí? Entonces, pero parte de una familia. Abraham, cuando es llamado, no es llamado para fundar una religión. Dios ve en él una nación, en su familia. O sea, cuando Dios está mirando a Abraham, Dios está mirando una nación. Cuando Dios está mirando una familia en Copiapó, en Antofagasta, en Puerto Montt, en Temuco, en donde tú estés, en Buenos Aires, a veces nosotros con nuestra mirada muy corta de lo eterno decimos, pero yo estoy siendo íntegro, pero estoy trabajando en este espacio público y soy solo yo, es sola mi familia. Bueno, díganle eso a Abraham, ¿no? Díganle eso a Noé, díganle eso a José, que era gente que a su alrededor tenía escuadrones angelicales que estaban mirando una perspectiva de largo plazo, donde Dios a través de una familia estaba profetizándole a una nación. ¿Sí? Isaías se preguntaba, diría, ¿podrán hacer una nación en un día? ¿No? Y son preguntas muy profundas y que tienen que ver con cómo nosotros podemos ser parábolas vivas muchas veces en un tiempo para hacer luz en medio de tanta oscuridad. Bueno,
Entonces, dado eso, y por favor, Ana, Omar, ustedes me dicen cuando ya tengo que frenar, por favor. Dada esta explicación, yo no entiendo que alguien que se dice ser cristiano saque dentro de la escala de valores del reino de Dios la familia como una base elemental para empezar a discutir los programas de gobierno. Nosotros hemos aprendido a enfocar el análisis socio, por así decirlo, espiritual, que deriva en lo político, a partir de analizar los programas, más allá de la persona, ¿sí? Y que también Dios habla de las personas, porque esos programas son encarnados después por líderes. Eh, entonces, si yo analizo el programa de forma consciente, de manera responsable, me voy a dar cuenta que mi criterio desde una mirada, insisto, cristiana clásica y conservadora, dista mucho de lo que la señora Jara plantea en su proyecto de gobierno. Hay alarmas rojas que chocan directamente con nuestros principios. Por ejemplo, el aborto hasta la semana 14. ¿No? Hoy día nosotros tenemos la ley de interrupción del embarazo en tres causales, ¿ah? Pero ella dice que en dicha dirección va a profundizar también la libertad de la mujer, hasta despenalizar el aborto de forma voluntaria hasta la semana 14. Esto es una línea roja. O sea, son cuestiones que nosotros no podemos, en nuestro axioma de fe, no podemos sacar, ¿no? La persona humana es esta imagen de Dios desde la concepción y no podemos normalizar. Y como pasa con algunos evangélicos progresistas que dicen, pero mira lo que pasa con la administración económica, ¿no? Esta gente, y te sacan toda la teología liberacionista 3 4.0 hoy día, de poner en la misma balanza, ¿no? La corrupción económica al matar un ser humano. ¿Mm? No se puede normalizar el infanticidio, no podemos normalizar la eliminación de vidas inocentes. ¿Por qué? Porque maldicen la tierra. El derramamiento de sangre inocente infertiliza, seca el progreso económico, seca la conciencia de justicia y altera, ¿no? La medida en cómo los hijos de Dios pueden también tener una mirada de fe clarísima. Y aunque muchos, después, bueno, después leo los comentarios, mis queridos hermanos. Aunque muchos lo quieran disfrazar, creo que hay cuestiones que solo no podemos sacar de vista. Y una de esas tiene que ver con un principio elemental que tiene que ver con el respeto por la vida. Derechos sexuales para población trans, hormonización en menores. Hoy día, si usted no lo sabe, se están hormonizando niños desde los 3 años en Chile. Eso no solamente es una vergüenza para la legislación chilena, sino que es una vergüenza que también la señora Jara quiera fortalecer estos programas. ¿Ah? Programas de acompañamiento a familias de jóvenes trans que instan, ¿no? En el adoctrinamiento de técnicas sobre hormonoterapia en niños. ¿Ya? En niños. Entonces, todo esto se disfraza de derechos sexuales y reproductivos y nosotros con nuestros impuestos hoy día estamos pagando esas hormonizaciones. ¿Ya? Entonces, hay una incongruencia, ¿no? Una incongruencia en donde esta alarma o la hormonoterapia termina siendo bastante grave. Lo mismo en temas de tecnologías de reproducción, donde se busca, entre comillas, el beneficio de la pareja con leyes como la reproducción asistida. Hoy día tenemos una grave crisis que tiene que ver con que somos el país que tiene la tasa de natalidad más baja en América. Nuestra tasa de natalidad es 1.16. Yo escribí un libro hace años que se llama Guerra en el Vientre. Ese libro ha estado en la discusión por la ley de aborto, el Tribunal Constitucional, me ha tocado ir al Senado a explicar. Pero esto no se soluciona sencillamente aumentando recursos para divisiones de géneros que buscan llevar adelante políticas por el control de la reproducción. ¿Ah? Hay modelos familiares que no necesariamente ahí están. Y por último, otra cuestión, y bueno, podría seguir con muchas otras, ¿no? Pero porque estas son para mí la alarma roja, porque tienen que ver con la familia. La educación sexual integral, ¿no? El rol del Estado sobre niños y adolescentes en la currícula o los currículos de educación. ¿Ya? Hay un silenciamiento sobre el rol preferente de los padres, ¿no? Y eso no solo es peligroso, sino que está literalmente vulnerando la Constitución.
¿no? Cuando yo saco a los padres de los mecanismos claros de participación o de sencillamente ser objetores de conciencia frente a las materias que ellos están recibiendo en historia, en ciencias naturales, en diferentes otros espacios que, entre comillas, van alterando el marco valórico implícito, pero que está en un enfoque o una perspectiva de género, entre comillas, ampliando esos derechos. Y muchas ambigüedades, ¿no? Muchas ambigüedades que están de la mano de lo que ellos llaman como una laicidad colaborativa, arrinconar a la iglesia solo en una cuestión que tiene que ver con asuntos religiosos. Y no, nosotros somos padres, nosotros somos ciudadanos, nosotros estamos presentes en múltiples ámbitos. Y aquí hay un tema, ¿no? Como a los evangélicos que han estado eh, bregando por la campaña de esta señora se conforman con unidades de capellanía. No, eso no. Eso es una burla, ¿no? Y es un engaño. O sea, nosotros no podemos mirar desde esa visión. Ahora, eh, eso te deja una opción que por más alguien ahí leía, "Kant no me representa plenamente", por supuesto, no existe el candidato ideal, eh, pero creo que por lo menos en cuestiones básicas y elementales como las que tienen que ver con familia, es todo lo opuesto. O sea, aquí hay un compromiso con poder eh, no solo revisar, sino que terminar tajantemente, por ejemplo, la política exterior feminista de Boric y eh, los vínculos que se han ido generando con la Organización de Estado Americano, con la ONU, en donde hay circuitos, ¿no? Desde esas perspectivas de género que están muchas veces ahogando no solo al legislador, sino que también al poder ejecutivo. Y por otro lado, creo que es muy importante también mencionar de que la izquierda le ha restado un papel importante a la familia aún en el ejercicio práctico. El presidente de la República entró eh, directamente con una visión o una perspectiva pachamámica, ¿no? Boric entró con una, hoy día aquí en Chile decimos polola, ¿no? Una novia, hizo un ritual de bien eh, ancestral o de ritos ancestrales, está saliendo ahora con otra persona, tuvo un hijo, él no está casado, es decir, un desorden. Pero sin embargo se entra con un modelo de familia, se entraría, ¿no? Con un modelo de familia muy claro. Y creo que eso ya solo para la imagen país es restituir un sentido básico de qué es lo que se entiende por familia. El candidato Kast ha sido consecuente permanentemente con los temas valóricos, temas de aborto, temas de familia. Ahora no han sido los temas de campaña y las veces que le han preguntado en el debate de ayer, el debate de Archie, lo dijo. O sea, estos son temas que han sido tradicionalmente claros en su posición, ¿no? Entonces, eso más o menos en términos muy generales he tratado de sintetizar. eh, Habría mucho más que hablar de principios, de cómo también se pueden llevar adelante otras estrategias, yo diría, o recursos proféticos para entender el gobierno que el Señor ha ido enseñándonos en estos años, ¿ya? Eso de mi parte y bueno, espero estar atentos a cualquier otra pregunta o consulta. Muchísimas gracias, Javier. La verdad que es súper interesante lo que nos decís. Y es importante porque lo estás analizando de una perspectiva bíblica, no partidaria. Algunos dicen, bueno, pero si yo no soy de este partido o de otro partido, ¿no? Cuán importante es que tengamos esos argumentos bíblicos para sostener nuestras posturas, ¿sí? Continuando, porque todo va de la mano con lo mismo, quería justamente hacer mención a algunas cuestiones muy, muy similares de lo que estamos hablando aquí, que ha sido el caso argentino. Lo que les voy a contar es para que ustedes puedan verlo en su nación y eh, poder aprender de los aciertos y también aprender de los errores. Eso es lo que nos permite hacer estas comparaciones un poco de los fenómenos. Una de las cosas es importante tener en claro cuál es la relación correcta que debemos tener iglesia y Estado. Ustedes saben que lo que se pregona desde el
la laicidad o también desde el secularismo, es esa separación total. Cuando dicen separación de iglesia y Estado, obviamente que están hablando de la iglesia como institución, muchas veces referida a la iglesia oficial, por ejemplo, la iglesia católica o también la iglesia evangélica, porque quieren, lo que dijo Javier, reducir la fe solo al ámbito de la vida personal. Ahora, nosotros como institución, cuando yo digo iglesia, me voy a referir a la iglesia de Cristo como cuerpo, ¿no? Como ese organismo vivo, manifestado también en las congregaciones locales. Es importante que sepamos cuál es nuestra competencia, es decir, qué es lo que Dios le asignó a la iglesia para hacer, predicar el evangelio, hacer discípulos, pero también dar a conocer la sabiduría de Dios en todas los niveles espirituales, en el mundo espiritual. Entonces, lo que ha pasado en Argentina, y lo veo también en otros países, es que cuando el aparato político y sus decisores ven que hay un crecimiento de los evangélicos y que cada vez se incide más en cuestiones políticas, obviamente que van a intentar buscar maneras de tenerlos de su lado, de hacer que ellos respondan a sus intereses, creando muchas veces organismos de culto o generando por ahí incluso beneficios de reducción de impuestos, de generarle, bueno, ha pasado también en Chile, acá también el Día de las Iglesias Evangélicas, generar reconocimientos que por ahí aquellas iglesias que venían como infravaloradas, dice, bueno, nos pusieron el día de la iglesia evangélica, día del pastor, día del colegio evangélico. Ahora pensemos de que todo eso el político no lo lanza porque quiere reconocer a Cristo obrando en medio de las ciudades, porque hay un interés político electoral o de algún otro tipo, económico o de los intereses. Entonces ahí yo creo que es importante que la iglesia empiece a ver cuál es su rol y no dejarnos seducir por estrategias que a prima facie pueden ser como buenas, qué lindo nos están reconociendo y qué hay detrás. Muchas veces en Argentina ese extremo ha pasado que ahora son los estados provinciales a través de sus secretarías de religión y culto que organizan la fiesta de los evangélicos, le ponen todo a cambio de algo. Yo te doy el lugar para que celebre, te presto ese predio, te pongo la plata y ustedes van a responder al Estado, va con el logo de la gobernación. Entonces, de repente es una fiesta más, como puede ser la fiesta de la vendimia, como puede ser las fiestas culturales, y se reduce sencillamente a un intercambio. Les hago una fiesta para que se mantengan conformes los pastores y los evangélicos y no me hagan ningún otro planteo. ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, porque no está mal que haya una ley del Día de las Iglesias Evangélicas, pero si eso significa que los pastores van a terminar siendo, o los líderes religiosos, obsecuentes a este gobernador, estamos en una negociación mala. Es decir, si a cambio de que a veces el intercambio no es explícito, pero sí es tácito. Es decir, cuando esa iglesia empieza a decir, tenemos un subsidio, nos dan el festejo, nos están prestando para hacer el evento evangelístico. Che, pero no le podemos hacer una denuncia porque hay narcotráfico. Y bueno, hay desaparición de personas, hay este tipo de casos de corrupción. Bueno, pero es que si hablamos y si perdemos que tenemos buena relación con el gobierno y si creen que somos los que hacemos problemas o en temas de estos valóricos aún, lo que está diciendo Javier, cuánto una iglesia está dispuesta no a pararse y decir no aceptamos esta agenda de género, el aborto trae maldición a la tierra. Entonces muchas veces estas políticas de gentileza para quedar bien con todo el sector evangélico tenemos que pensar esto. Nos dice la palabra en Mateo 10:16, sean mire que yo los envío a ustedes como ovejas en medio de los lobos. Ahí está la oveja, somos nosotros en medio de los lobos, que toda la política son todos lobos. Pero que dice, el Señor nos dice, por eso sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Entonces es importante ser mansos, sí, vamos a tener diálogo, vamos a orar por nuestras autoridades, vamos a ir cuando nos inviten a poder tener, como decía acá Javier, gente preparada para consultas de cuestiones de muchas índoles, cuestiones sociales en las cuales tenemos vasta experiencia, pero no dejar de ser astutos. ¿Qué interés hay detrás? Porque si a cambio de esto no podemos hacer esto, entonces hay cuestiones que son innegociables, que es importante que la iglesia pueda tener en claro cuál es su rol. Hablábamos nosotros muchas veces acá con pastores, donde dicen, bueno, es el gobierno el que está organizando un altar de adoración. Perdón, el Estado no puede organizar un altar de adoración si ni siquiera conocen al Señor, no pueden ellos invocar a Cristo. Eso le toca a la iglesia. ¿A quién le compete? A la iglesia. ¿A quién le toca hacer campañas evangelísticas? A la iglesia.
es que ellos nos dan el predio, el lugar, el dinero. Entonces estamos de alguna manera delegando, si no le toca al Estado, ni municipal, ni provincial, ni nacional, predicar, es una tarea de la iglesia. Y la iglesia la hizo prescindiendo del poder político. La iglesia de Cristo ha predicado el Evangelio siempre y hubo todo tipo, como nos contaba recién Javier, y nosotros también en nuestro país, en todas las naciones, los avivamientos que hubieron no fueron porque la iglesia ayudó a que se haga algún evento, sino porque estaba respaldado por el poder de Dios cada vez que se hacía una predicación, un evangelismo, moveres de milagros. Entonces, cuando la iglesia empieza a creer que necesita de la política, que necesita del Estado, perdió. Perdió porque se rebaja a estar supeditado, subordinada a un poder político. Y nosotros entendemos que justamente la iglesia tiene autoridad por sobre, porque por eso dice Efesios, para que ustedes den a conocer la sabiduría de Dios en las regiones celestiales. Entonces, si la iglesia se subordina, la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Como eclesía, a los poderes a cambio de algunos de estos beneficios, estamos en una mala negociación. Estamos empezando a perder lo que el Señor nos ha ubicado. Hablaba yo muchas veces esto con líderes que dicen, lo que pasa es que nosotros los necesitamos a ellos para hacer eventos evangelísticos. No, mis queridos hermanos. Es que los necesitamos porque el Estado va a convocar a todos los consejos pastorales y como los consejos estamos divididos, ellos nos van a unir. ¿Desde cuándo el Estado tiene que unir a la Iglesia de Cristo a través de convocar a todos los consejos pastorales? Entonces, mucho cuidado con empezar a incorporar los cristianos términos que son creados precisamente por los políticos para meterse a la iglesia en el bolsillo y poder de alguna manera encapsularlos y hacerlos que trabajen para sus intereses. Tenemos que ser astutos. ¿Qué otras cosas pueden ser un peligro y que hay que estar atentos? Precisamente que cuando la iglesia toma toda como a nivel institucional una postura partidaria, eso también es un riesgo. Se habla de, ¿debería la iglesia o no participar en política? Yo creo que a nivel institucional no debe identificarse. Bueno, todos los evangélicos son de Kass, los evangélicos son de Kaiser, los evangélicos están en contra de Jara. ¿Por qué? Porque si no se los compra como si fuese una corporación. Claro que hay diferentes posturas, pero cuando se los etiqueta, ¿qué va a pasar? Ese gobernante hace algo malo en la iglesia, ahí están los que apoyaban a este gobernante. Entonces, corporativamente no es bueno que haya ese endorsement, ese respaldo, sino que son los cristianos que entienden su responsabilidad cívica, social, política y espiritual y participan haciendo en esa praxis política en diferentes partidos con afinidades, como la está diciendo acá el doctor Javier, respecto a los principios bíblicos. Pero es importante hacer esta aclaración. Así que cuando usted le pregunten, ¿debe la iglesia involucrarse en política? La iglesia a nivel institucional no. Pero los cristianos, los hijos de Dios, como dice Romano, que la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para ser liberada de la corrupción que la esclaviza, ahí sí. Los cristianos en su quehacer, en su rol como qué, como ciudadanos. Es decir, y ahí es importante incluso también para cuando seamos atacados. Muchas veces nuestros hermanos acá que tienen cargos legislativos o ejecutivos, ahí está el diputado evangélico, que vos venís a hablar acá como pastor, háganlo callar, él no tiene nada que hablar porque es pastor. Y ahí es importante que nosotros digamos, yo estoy haciendo esto como ciudadano, es mi tarea civil, pero respaldada por mi fe. ¿Sí? Entonces es importante que no nos dejemos menoscabar, porque ustedes los evangélicos no tienen que involucrarse en asuntos públicos, están quitándonos nuestro rol de ciudadanos, que como ciudadanos tenemos una responsabilidad y eso es importante también empezar a trabajarlo en las iglesias. Quizás muchos de ustedes son líderes, son pastores o son referentes. Es una oportunidad esto de los cristianos en participación política como una puerta abierta a empezar a generar la conciencia ciudadana, la conciencia de la responsabilidad cívica ciudadana, el empezar a estar más informados, leer noticias. A veces hablo con cristianos que dicen, yo leo solo la Biblia y hay que leer la Biblia y las noticias para que nosotros sepamos obrar de manera inteligente qué está pasando con las cuestiones económicas, con las decisiones de, como mencionábamos recién, de relaciones internacionales. Cuán importante es que hagamos esa conciencia desde jóvenes, la conciencia de no, que nos evita caer en la apatía. ¿Qué sería un cristiano apático? A mí no me interesa la política. Nosotros los cristianos estamos encargados de otras cosas. Yo eso de las noticias no leo, yo no me interesa lo que está pasando en mi ciudad, pero un cristiano responsable sabe, dice, ¿cuál es mi
¿Cuál es el problema en mi ciudad? Hay alta tasa de suicidios, hay divorcios, hay inseguridad, hay asesinatos, hay violencia, hay secuestros, hay trata de personas, hay abuso infantil, hay mendicidad, hay gente en situación de calle, hay desempleo, hay baja tasa de natalidad, cuáles son las problemáticas. Y la iglesia, que no es apática, no es indiferente, al contrario, se prepara para dar respuestas a lo que está pasando. Se prepara de una manera inteligente e intencional. Esta palabra se las quiero dejar porque nosotros desde Nacidos para Gobernar hablamos siempre de hacer una participación política intencional. Nos involucramos, no porque justo hay una oportunidad, ¿viste? Me propusieron ser candidato, se abrió la oportunidad, sino eso sería un oportunismo, como lo mencionaba Omar temprano, y bueno, capaz que algo saco. Entonces, la manera correcta es con una intencionalidad. Mi intención al participar en mi ciudad es aportar en las políticas de infancia, en políticas de seguridad, en políticas respecto al fortalecimiento de la familia. Cuando hay una intención, hay una preparación, hay una agenda, hay un plan, y ahí también nosotros podemos ser más sólidos en lo que vamos a aportar como cristianos. El cristiano tiene, además de esa responsabilidad de prepararse técnica, profesionalmente, tiene el plus de la ayuda del Espíritu Santo, que le va a dar el discernimiento para poder ver en cada necesidad en su ciudad una oportunidad de participar. Entonces, ahí les dejo como un desafío una iglesia que entrena, que prepara, que habla de estas cuestiones, de las cuestiones que a los jóvenes o que a la nueva generación, esta que mencionaba, los que han nacido incluso después del año 2000, que están más despiertos a opinar de política, generar también pensadores, formadores de opinión en las redes sociales, en los espacios de discusión. ¿Para qué? Para que los cristianos también estén ahí en las universidades. Damos gracias a Dios por el doctor Javier, que se puedan levantar muchos más intelectuales que dan argumentos sólidos, pero en todas las esferas, en todas las organizaciones. Qué lindo que esto se pueda hablar en los congresos. A nosotros acá nos invitan en los congresos de jóvenes, en los congresos grandes de iglesia. Hablemos del cristiano y el gobierno según Dios, los cristianos en política. Y esto no sucedía antes, al contrario, decían, esta pastora hace política, no, es peligrosa. Y hoy nos llaman y nos invitan. Entonces, qué bueno es que la iglesia está empezando a entender esta responsabilidad ciudadana que también tenemos, ¿sí? Y otra cosa importante, un peligro, es no trasladar la grieta política a la iglesia. ¿Qué sería un riesgo? Aquí están los pro-JAR, acá están los pro-CAS, y de repente que sean los mismos hermanos, los mismos líderes que se peleen por un líder político. Esto es importante cuidarnos y no dejar que estas grietas nos dividan más, que el enemigo aproveche estas discrepancias para pelearnos en las redes sociales, para dividirnos, para discutirnos, porque nosotros tenemos un interés superior. Claramente hay muchos, ustedes ya tienen hasta su voto decidido para las próximas elecciones, pero qué importante es no llevar esta división a la iglesia, que traiga pelea, que traiga esos fanatismos. ¿Cuánto mal hace el fanatismo en Argentina y en muchos otros países? Lo vemos en Brasil también, lo vemos en lugares donde el fanatismo político, sí, es algo propio. Los latinos somos muy apasionados, somos apasionados para el fútbol, somos apasionados para las cosas que amamos, pero ¿qué pasa si esa pasión, porque somos muy, muy afines de algún espacio político, nos lleva a perder relaciones, vínculos, a salirnos de grupos, a pelearnos con nuestros referentes? ¿Por qué? Porque quizás esa postura partidaria es muy demasiado radical, pero en el mal sentido, que no te haga perder relaciones. No pierdas relaciones por la política, no pierdas vínculos por la política, porque no lo vale. Una iglesia madura, lo enseñamos nosotros de nuestro ministerio, hay que aprender a convivir con mi hermano, que Dios lo puso en otro espacio político, que Dios le está poniendo quizás en un rol diferente. Quizás estoy en desacuerdo con su referente, pero entiendo que en esta multiforme gracia de Dios vamos a necesitar en todos los espacios. Y ojo, no solo en los cargos electorales. Nosotros enseñamos que no es que la candidatura es la única forma de participación política. Están los asesores, están los equipos técnicos. En el Poder Judicial es un lugar, uno de los más difíciles para acceder, porque hay que hacer toda una carrera política de largo tiempo, pero Dios también necesita poner ahí jueces, fiscales en los lugares de decisión donde justamente se aplica el derecho, ¿sí? Se administra la justicia. Qué importante es tener personas en todos los lugares de decisión, pero los fanatismos no ayudan, solo dividen y separan, ¿sí? Y por último, poder hablarles de esto. A mayor nivel de ascenso y de exposición es mayor responsabilidad. ¿Por qué?
Porque si antes los evangélicos no aparecían en la agenda, no aparecían en las noticias, nadie hablaba de ellos, quizá eran como más, pasaban desapercibidos. Cada vez que haya, ustedes tienen ahora nuevos diputados que han ganado, nuevos representantes en las cámaras, tienen nuevos concejales, tienen core, tienen personas que van a empezar a ver, hay mucha expectativa social. A ver cómo se porta ese evangélico. Díganme si no pasó así. ¿Qué tal? A ver su familia, a ver sus finanzas. Esa observación va a estar como la lupa puesta. Eso significa una mayor responsabilidad, mayor integridad, mayores niveles de transparencia, de coherencia entre el discurso y el quehacer político, entre lo que nos mostramos. Ustedes sabrán hoy que con el avance de las redes sociales, lo político es privado, lo privado es público, es decir, hasta las personas pueden saber la vida de otra persona, con quién, dónde se fue de vacaciones. Entonces, es importante que nos cuidemos y llevemos nuestra vida a un nivel de integridad que dé respaldo y credibilidad. ¿Por qué? Porque tanto los aciertos como los errores, cuando estamos muy expuestos, son corporativos. Déjame explicarte esto. Si hay un referente evangélico que es muy visible, que está muy observado y hace bien las cosas, va a abrir la puerta a muchos otros más, ¿sí? Voy a darle un ejemplo, no en mi propio país, en Brasil hay una senadora nacional llamada Damares Alves, fue ministra también de Derechos Humanos, pastora, abogada, ha luchado siempre en contra del abuso sexual, protegiendo a los niños y a las niñas. Es una referente intachable en el mundo cristiano evangélico en Brasil. Esa mujer permitió que muchas otras mujeres puedan pasar. ¿Por qué? Porque cuando alguien abre camino, deja la puerta abierta. Quiero ser como Dávane, dicen muchas cristianas allá. Quiero poder ser una voz profética, quiero ayudar acá en el Ministerio de Justicia, en la Cámara Alta. Cuando hay buenas referencias, genera respeto, genera credibilidad y otros se inspiran, ¿sí? Pero qué triste es cuando una persona justamente ahí está el evangélico, ¿sí? Ese pastor, y llega a un lugar de visibilidad, de exposición política y hace las cosas mal. Mira si se ha divorciado, mira si ha lavado dinero, mira si está involucrado en un caso de violencia, mira si se lo vio hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque luego vos sos como tal evangélico, ustedes trabajan con tal y eso hace caer, y dice la palabra que hace ensuciar el nombre de Cristo. Entonces tenemos que empezar desde ahora a prepararnos. Capaz que usted dice, yo no estoy expuesto, pero bueno, me voy preparando para cuando seamos más visibles, mayor ascenso, implica mayor responsabilidad, mayor preparación, buscar un equipo de intercesión, buscar esos entornos de apoyo, buscar mentores. El hecho de pedir consejos, queridos, nos va a evitar errores. ¿Cuántas veces vimos nosotros acá que llegan a un cristiano soberbios, no piden consejo, se creen que ellos son los ganadores del mundo porque han ganado una banca y eso los hace caer? Cuando alguien cree que prescinde del cuerpo de Cristo, que ya sabe todo, más aún los jóvenes o los que tienen trayectoria, a mí me vienen a decir qué hacer, el orgullo es la antesala a la caída. Ya sabemos que la soberbia precede la caída. Entonces, cuando Dios te vaya abriendo camino, busca consejeros, busca personas que sean tus mentores, aquellos que te van a estar evitando la caída, que te van a guiar, que nos van a hacer que nuestros errores sean menos y que sean los más pequeños posibles. ¿Por qué? Porque Dios va a rodearte de personas que puedan ser esos que tengan un buen corazón para guiarte en tu proceso. Y por último, la iglesia no debe perder la voz profética. En cualquier lugar que Dios te ponga, si vas a estar de asesor o si estás recién empezando una carrera o quizás sos solo un funcionario o un empleado público, Dios te puso ahí para que puedas responder una agenda de reino, no una agenda partidaria. Otra cosa que pasó aquí es mucho, por ejemplo, anunció Milei de que, bueno, durante su gestión se iba a derogar la ley del aborto. La semana siguiente se cumplen 2 años de su gestión. Ninguno de los libertarios habló del tema. ¿Por qué? Son cristianos, no, porque el presidente dice que todavía no discutamos el tema. Pero yo respondo a la gente del presidente o a la gente del reino. Tenía que haber dicho, ayer, que fue la jura acá, nadie juró con el pañuelito celeste. Debería haber sido una oportunidad, nuestro referente para la defensa de la vida, el pañuelo celeste, y estaban con el pañuelo verde muchas diputadas. Y muchos te responden, es que no es la agenda del partido. Entonces yo voy a responder a la agenda del partido o a la agenda de Dios por sobre todas las cosas. Si Dios dice esto, vamos a hacer, aunque quizás a algunos incomode, pero cuán importante, no digo que seamos presuntuosos o irrespetuosos de nuestros tiempos en cuanto al partido, que es importante mantener siempre
esa responsabilidad y el alineamiento, ¿verdad? Y una lealtad al espacio en el que estás trabajando. Pero cuán importante es que por sobre la agenda del partido está la agenda de reino. Para darte un buen testimonio, hemos visto también personas que, a pesar de que su partido le decía, no denuncia eso, yo voy a denunciar, acá hay trata de personas, acá hay abuso de niños, y su partido le decía que no, pero lo dijeron. Y Dios les ha respaldado a muchos que aprovecharon ese lugar, ese espacio de tiempo, esos 4 años, esos 5 años que Dios les ponía para decir, mientras esté aquí voy a hacer una bendición para esta generación, para mi ciudad, para mi nación, porque entiendo que Dios me da esta oportunidad de hacerlo, ¿sí? Así que quiero ir cerrando con esto, no te olvides que Dios para algo te puso, que seas como esa Esther ahora o en los tiempos por venir, que el Señor le decía, le dijo Mardoqueo, para este tiempo has venido, Dios te está ubicando o te abrirá puertas, quizás algunos nos escribían después de las elecciones, perdí, pastora, no sé qué hacer, pero bueno, uno a veces aprende, Dios quizás te está preparando para un proceso, puedes entrar en un proceso de madurez, en un proceso de aprendizaje. Desde nuestro ministerio tenemos muchos cursos ya preparados de esto, cosmovisión bíblica, cómo ser una bendición y transformadores de reino en nuestras ciudades, el carácter del gobernante, la preparación de los equipos. Todo esto ya tenemos muchas clases generadas, capaz que después de esta masterclass vos decís, tengo que aprender muchas cosas, bueno, me preparo para los próximos años, que puedas sentir que ya hay un ministerio preparado, nos ponemos a disposición, nos ofrecemos a ser esas personas que puedan servirles a ustedes como nación en su proceso. Acá ya tenemos muchísimos testimonios, ayer mismo estuvieron acá jurando personas que en el Congreso de la Nación que hemos acompañado en su proceso y daban testimonio de cómo el ministerio, el poder tener ese respaldo técnico, estratégico, espiritual, de oración, está abierto las puertas. Entonces, nos ponemos a disposición para poder llevar nacidos para gobernar en Chile, por más que inicie pequeño, como dice Proverbios, aunque tu inicio sea pequeño, tu postrer en estado será mayor. Así que nos gustaría terminar con una oración, mientras ponen ahí algunas preguntas en el chat, espero que Omar las esté leyendo ahí, y vamos a orar por cada uno de ustedes. Dios, te damos muchas gracias por este despertar que estás trayendo para Chile, esta nación que tú amas, que tú ya pensaste un camino de bendición. Clamamos, Señor, para que el próximo presidente tema tu nombre, oh Dios. Tú eres el que pone, saca reyes, tú eres el que pone y saca, Señor, los gobernantes. Tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Bendecimos lo que cada uno de ellos está haciendo, las redes de intercesión, los que están participando en política, los que están haciendo formación, los que están en una carrera, los que acaban de ganar, Dios, que teman también tu nombre. Dales gracia aún frente al electorado, dales gracia para construir equipo. Danos, Señor, ese temor, esa humildad también para podernos dejar enseñar siempre. Levanta una iglesia revestida de tu gloria, de tu gracia, con autoridad profética, que no se calla, que no teme, que no se subordina a los poderes pasajeros, que no está obsecuente ante los políticos de turno, sino que entiende la autoridad que le ha sido conferida, Señor. Bendecimos a los que tú vas a ubicar estratégicamente, aún aquellos que se sentían solos en este tiempo, seas tú conectándoles, oh Dios, generando redes, generando equipos y haciendo, Señor, que este mover sea cada vez más fuerte. Les bendigo con sabiduría y gracia del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, si quieren prender sus cámaras. Omar, ¿quieres leer quizás alguna de las preguntas o No, algo? ahí, bueno, enviaron comentarios. Sí, son comentarios a Ah, nivel general en realidad. No sé si alguien que tiene alguna pregunta puntual puede hacerla ahora, puntualmente. Yo lo único que me gustaría comentar es eh, que, bueno, evidentemente, digo, hay una tendencia muy favorable para Kast y seguramente gane. Lógicamente no hay que dormirse en los laureles por esa situación, más allá de que uno pueda adherir más o menos a Kast como cristiano. Nosotros acá tuvimos, por ejemplo, el caso de Macri, que él, de alguna forma, él se decía pro vida, ¿no? Sin embargo, fue él el que prácticamente, por una cuestión política, habilitó el debate sobre el aborto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, o sea, no es que hay que confiarse y decir, bueno, tal candidato es más, pues nosotros lo vivimos en carne propia, prácticamente fue como una traición a todo su electorado, porque era un electorado conservador y sin embargo a Macri no le importó nada. Entonces hay que tener cuidado y lo que decía Ana, ¿no? Hay que
bueno, tener estos, como tenemos en Nacidos para Gobernar, esos tiempos de intercesión por la nación, ¿no? No olvidarse eso y después, bueno, generar acciones específicas para en cada uno de estos escenarios, en el tema familia, en el tema niñez, tema trabajo, economía, es decir, cómo la iglesia puede generar acciones, cómo los cristianos con proyectos pueden generar acciones. Acá, por ejemplo, en Tucumán se detuvo en Tucumán, por ejemplo, un congreso de infancias trans. ¿Por qué? Porque fue tanto el ruido, el alboroto de los ciudadanos, es decir, se levantaron, sí, todo un activismo. Estuvo Ana también ahí, y bueno, muchos líderes, muchos referentes apoyaron y se detuvo. O sea, no se hizo ese congreso en Tucumán porque la iglesia, digo, con muchos cristianos, levantaron la voz, se movieron, se movilizaron y se detuvo. Entonces, creo que, bueno, hay todo un gran desafío ahí, pero bueno, oramos por supuesto por Chile y bueno, como dice la palabra, que el reino venga a nuestra nación, ¿no? Así es. Javier, ¿quiere decir algunas palabras finales? ¿Mm? ¿O algunas de las que Y están aquí? bueno, agradecer este espacio para poder conversar y profundizar en estas temáticas que son tan relevantes. Creo que América Latina a los últimos 10 15 años ha sufrido, por así decirlo, un incremento de las amenazas a propósito de las perspectivas de la familia, y eso ha hecho que también exista una participación importante de los cristianos en ámbitos públicos. Y creo que es muy relevante que eso se pueda hacer de la mejor forma posible, Sí. eh, que realmente haya un llamado. O sea, creo que uno lo peor que puede hacer es meterse en algo que Dios no te llamó. Sí, Y es muy importante, porque eso con el llamado viene la comisión exacto. y, y también las herramientas y la habilitación para poder edificar. Mm, Bueno, y todo un proceso que eso va a ir de la mano de la formación del carácter, pero también desde una perspectiva celestial. Yo creo que hay muchos recursos que la iglesia también está recuperando en este tiempo para mirar más allá de la arena de la discusión política común y mirar desde la agenda del cielo, ¿no? Mirar desde el trono. Desde esa manera creo que vamos a ser eficientes totalmente. en poder hacer lo que Dios nos quiere, eh, o nos está pidiendo como generación. Mm, Lo último, creo que cada generación tiene el trabajo de cumplir el propósito por el cual el Señor marcó un exactamente. tiempo. Y eso es lo que corresponde, ¿no? Examinar con detalle, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está hablando para la generación que nos corresponde en este caso vivir? Y como yo le decía, creo que para Chile los próximos 50 años, eh, es importante ver qué es lo que el cielo está hablando, ¿no? Para esta generación, y ahí tenemos que presentarnos mirando un plan de mediano, de largo plazo. Ah, me ha tocado a veces hablar con gente desde ámbito, no sé, eh, universidades católicas que tienen un plan de 300 años, ¿no? Wow. O el enviado musulmán que llega y me presenta, me dice: Este es nuestro plan estratégico de 80 años". Y creo que hay ahí una brecha muy relevante, ¿no? En no mirar Mm, solo lo que hoy ocurre, ¿ya? sí, Porque no podemos depender de los ciclos de elecciones cada 4 años. En la así es. iglesia ve desde el trono, y en el trono de Dios no hay crisis económica, en el trono de Dios no hay rebelión, en el trono de Amén. Dios hay un- una, eh, una visión que va de gloria en gloria. Y ahí Generacional. ¿Sí? claro, y ahí cada generación tiene que hacer su trabajo. Entonces, bueno, hay ¿Sabes qué? mucho más Justo que se puede pensaba en hablar. ese versículo, lo iba a mencionar y vos lo dijiste, Hechos 13:36, que dice, y David, luego de haber cumplido su propósito, haber servido a su A su generación conforme generación. al propósito, murió. Entonces Así esto, ¿no? es. Lo que el Señor nos encarga para nuestra generación y de ahí Sí. nos iremos en paz, pero qué lindo entender la responsabilidad que tenemos para con esta generación. Así es. Muy Anita, bien, bueno, muchas gracias a todos. Sí, ¿alguien quería Anita, hablar ahí? Sí, sí, soy yo acá, Pachi. Anita, con respecto al mismo tema, ah, ustedes como, bueno, como equipo de trabajo, me imagino que manejan material que puede llegar a las congregaciones, a los grupos, sobre todo a los grupos de jóvenes,
para despertar ese interés o para involucrarlos, porque mucho es de repente la falta de motivación por no saber de todos estos temas. Sí, ¿Cómo uno puede llegar a esto, hablar contigo? ¿Tienen equipos que van sí. y capacitan? ¿Cómo así? Sí, todo. Justamente teníamos un plan, lo contamos al inicio. Nosotros queremos ir de manera presencial el año que viene a Chile a hacer conferencias, que es lo que nosotros hacemos, esto, pero imagínate súper completo. Y además, hasta los que quieren ir aprendiendo hasta entonces o para ir viendo lo que nosotros enseñamos, tenemos en nuestra página web ahí subida varios cursos, es nacidosparagobernar.com.ar. Justamente Omar está Mm. conmigo coordinando todo lo de los cursos también para Chile. Rosa, si puedes poner tu número en el chat, tenemos un WhatsApp de todos los que son el inicio de Nación para Gobernar Chile, ahí hay unas 20 personas que están ahí también involucradas para que ahí podamos ir mandando esto de los cursos, el material, muchas cosas que ya están hechas, ya están grabadas, ir generando y como vos decís, aunque sea empezar, capaz quien dice, yo tengo, no sé, 30 jóvenes en mi iglesia, bueno, voy a empezar con ellos, ¿no? Voy a empezar con la influencia que tengo y ya es mucho. Adriel, levantaste tu mano. Hola, buenas. Soy Adriel, estudiante de Ciencia Política de quinto año. Mi pregunta tiene relación con, considerando, como se mencionaba, los parámetros políticos para la próxima elección, como mencionaba Omar, tiene mayor preponderancia CAS en el tema de elecciones. Pero tomando en consideración, como mencionaba Javier, la visión a futuro, ¿cómo consideran ustedes que se debería preparar la estrategia para evitar la alternancia política que ha venido sucediendo en Chile desde inicios de los 2000? ¿Cuál debería ser la estrategia espiritual y política para derrocar la alternancia que vive Chile desde los 2000? Bien, respondo yo breve y después le doy la palabra a Javier, que también debe saber más. La alternancia es propio de las democracias. Justamente lo contrario a alternancia, me encanta que son mi colega o será mi colega, es propio de las estructuras y de los gobiernos dictatoriales donde siempre hay un partido único hegemónico y por más que inicie bien, cuando se perpetúa en el poder siempre genera algún conflicto. El caso de Nayib Bukele en El Salvador, que todos nosotros lo miramos como wow, fíjate vos que acaba de modificar la constitución para tener una reelección indefinida, caso que nos da como una alarma así empiezan la mayoría de las dictaduras, empiezan con gobiernos muy populares, con en este caso él tuvo el 90% de apoyo para la reforma constitucional, es algo como inhóspito. Entonces, tampoco esto de la no alternancia no es buena para una democracia, porque no hay incentivos para las mejoras constantes en cuanto a políticas públicas. Si vos lo que te refieres es a que no vuelva, o sea, una izquierda, derecha, que es lo que ha pasado en muchos países, y es que es propio de los desgastes de los mismos gobiernos cuando no satisfacen las expectativas del mismo electorado de la ciudadanía, entonces viene el voto castigo de no era lo que yo esperaba, cambia, no era lo que yo esperaba, cambia. Y ahí tendrían que generar lo decía David Easton, esto de los inputs y los outputs, saber leer las demandas de la sociedad y dar respuestas y dar respuestas y dar respuestas, y ahí va a tener que ver cómo se organiza, en este caso el partido gobernante, a quienes llama de aliados, a quienes incorporan sus cuerpos ya, digamos, para armar sus gabinetes o sus decisiones, cuán buenos pueden ser para que puedan permanecer en un lapso grande como para generar cambios importantes. O sea, bueno, más de un periodo, ¿cómo pueden hacer para permanecer varios periodos? Quizás no la misma persona, pero si es un buen proyecto político, tendrá varios candidatos de un mismo partido. No sé si Javier quieres hacer algún aporte ante la pregunta que está muy buena de Adriel. Bueno, gracias Adriel por tu pregunta, muy interesante. Estrictamente yo creo que alternancia hay en las coaliciones políticas, como tú lo señalas, pero en el ideario no hay alternancia, porque Piñera fue liberal demócrata cristiano en su modelo o su paradigma de gobierno. Yo creo que desde Manuel Montt que no teníamos un gobierno conservador, o sea, desde el siglo XIX que no existía realmente un gobierno
con una visión de mundo conservadora. ¿Ya? Y eso marca una novedad. Eh, no habría allí alternancia, creo yo. Sí, insisto, dentro de la coalición. ¿Podría esto asegurar un posible periodo de gobierno en el cual la izquierda sea limitada? Yo veo que hay una ausencia de liderazgo muy fuerte hoy día en la izquierda. De hecho, Boric va a ser el líder de la izquierda, pero su pretensión también se ve golpeada por, en este caso, el peso de la realidad, que tiene que ver con seguridad y crecimiento económico. Si este gobierno eh, de José Antonio Cast logra desarrollar una agenda, como él lo llamaba, un gobierno de emergencia, ¿no? Donde se pueda resolver la crisis de seguridad y haya crecimiento económico, va a ser muy difícil que la izquierda vuelva 4 años después al país. Y por otro lado, en términos, tú también lo preguntaste, en términos espirituales, yo creo que, o sea, yo tengo esta premisa, el mundo ve y hace lo que también recibe de la iglesia. Eh, Darrell Miller, querido amigo, él decía, si la iglesia no disipula el mundo disipula a la iglesia. Entonces, em, yo creo que también a la iglesia le va a corresponder durante estos 4 años no hacer labor política, sino hacer una labor de sostener en los lugares celestiales lo que el cielo está hablando para esta generación. Y preparar a gente que tenga vocación y llamado para esto. ¿Ah? Pero por otro lado, hay algo que se debe sostener en el espíritu. Y bueno, y hay una apertura también del posible, o del que yo creo que va a ser presidente, a poder también tener un oído a lo que el Señor... Yo no estoy de acuerdo, alguien pone aquí, si sale de casa el pueblo sufrirá atentados los marxistas, veremos marcha y sangre en la calle, caos y violencia. No recibo eso, y vamos a orar para que eso no pase. Y de hecho, esa es la tarea que yo creo que los intercesores vamos a tener que frenar, ¿no? Que salgan a la luz cada uno de esos acuerdos, cada una de esas tratativas que se hicieron con países que hoy día están a punto de colapsar. Y ahí el hermano delante decía que tiene un libro donde se avisora qué es lo que va a pasar probablemente en Venezuela. Y yo creo que el panorama regional de violencia que vivió Chile en el estallido también va a cambiar. Y eso va a dar paso a, bueno, a tener también más claridad frente a que los recursos de la izquierda y a que los vínculos que ellos tenían también se van a ver frenados, la izquierda a nivel regional. Bueno, eso es lo que yo veo, no queriendo ser idealista y solo optimista, sino creyendo, ¿no? Teniendo fe frente a lo que... Ahí sí puedo decir algo antes de darle la mano a no sé quién, Redich, alguien de Redich. Acá, ¿qué hicimos nosotros? Sabíamos que cuando ganó Javier Milei estaban muy, muy enojados los kirchneristas, digamos, el partido muy, muy, muy progresista eh, que venía gobernando. Pero ¿qué hicimos? Lo que vos estás diciendo, Javier, muchos habían dicho, no, va a haber caos, va a haber saqueos, ya habíamos tenido crisis en diciembre en los cambios de gobierno y nos paramos y empezamos a hacer acciones proféticas. No habrá violencia, no habrá caos en las calles, no habrá derramamiento de sangre. Es más, Dios nos llevó como ministerio a poder hacer acciones en la capital, en donde estaban las bases de los tres poderes, y fue una transición en paz, pero nunca hubo una transición así, una marcha triunfal en la asunción del presidente, una paz, una alegría. El pueblo no celebraba la asunción de un presidente así como lo celebraron el 10 de diciembre del 2023. Fue épico. O sea, incluso gente que descreía un poco ese momento fue tan en paz, fue tan lindo a causa de la oración, por más que muchos que estaban en contra de que gane precisamente Javier Milei habían anticipado esto. La izquierda siempre va a profetizar sus propias acciones violentas, porque son así, son intolerantes, son violentos, son cero respeto institucional, lo sabemos, no es novedad. Ahora, si nosotros, como vos le decís, Javier, decimos, ay, no va a pasar esto, estás como dándole la razón. Yo creo que hay que levantarse y decir, vamos a declarar paz, orden institucional, vamos a respaldar este presidente elegido legítimamente, y ahí, como ciudadanos, como profetas, como intercesores, frenar eso, ¿no? Para que haya un orden. Así que esta también es, yo creo que la responsabilidad que les toca a todos para evitar que eso pase, porque a veces quieren
asustar. La idea de lo que ellos van a hacer es justamente cuando ven que pierden el poder, quieren asustar. No, si perdemos el poder, acá una frase, no, si la tocan a Cristina nos levantamos todos, si pasa esto, siempre van a tener esas operaciones porque operan esos demonios, ¿no? Para ahí ser astutos y frenarlo anticipadamente. ¿Mm? Ahí sí, la última que le damos la mano, te desmuteo, no veo tu nombre, la de Redich. Hola, sí, buenas noches, Ana, soy Sandra. Ay, estás No bien, puse sí, mi sí, ahora te nombre. veo. Listo. Sí, un gusto conocerte, también a Omar y al doctor Javier. La verdad es que ha sido una bendición tan grande escucharles esta noche. Hace un par de años el Señor me dio varios libros a escribir y el último se llama Generación de Reino, porque me daba una visión profética de esta generación que vamos a trabajar, ¿cierto?, para formar como gobernantes, tanto lo espiritual como lo natural. Pero tenía solo la visión profética y yo me preguntaba, Señor, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo va a pasar? ¿Quiénes van a trabajar? ¿Cómo se va a dar esto en el quehacer de la iglesia? Y hoy día al escucharlos a ustedes estoy viendo el cómo. Estoy viendo que el Amén. Señor ya lo está haciendo, que Él ya partió y la verdad es que se goza mi corazón al escucharlo. Llevamos años orando como red en varias direcciones, Wow. no solo por el país, sino también por este mover Amén. a nivel de iglesia en las naciones Sí. y estamos como red a través de la intercesión orando para que suceda, para que tome lugar este cambio cultural, que las Amén. naciones puedan transicionar desde una cultura de mundo, desde una cultura babilónica a una cultura de reino. Amén. Y esa es la visión, en eso estamos y solo agradecerles y bueno, en gozo porque estoy viendo el cómo del Amén. Señor para, Amén. Qué para hermoso. que Siempre va de la logremos mano, ¿no? La oración y la acción. Así que Amén. gracias. Bueno, ya Amén. estamos Muchas ya llegando a una hora bendiciones. y media del conversatorio, pero gracias por quedarse hasta el final. Síganos en las redes porque siempre estamos generando cursos, actividades, capacitaciones. En Nacidos para Gobernar está en Facebook, los que son más grandes, Instagram, sí, está nuestra página web, está nuestro canal donde hay subidas también muchas enseñanzas. En mi canal, Ana Baloy, toda una playlist, Nacidos para Gobernar, y está el tema masonería, fundación de ciudades, está muy interesante para que puedan seguir viendo. Y oren para que podamos estar ahí el año que viene viajando en persona. Hay vuelos directos acá a Buenos Aires, hay Santiago de Chile, así que oren para que el Señor nos abra camino. Ustedes que son los de ahí, si dicen, Señor, ábranle las puertas, muchas cosas van a fluir. Así que, bueno, cerramos con esto. Esta grabación la vamos a subir también en el canal de Nacidos para Gobernar para aquellos que quieran quizás compartirle, ¿no?, a otros que no pudieron estar. Así que gracias Omar, siempre tan preciso en tus enseñanzas. Muchísimas gracias Javier, que esto sea el inicio de una alianza estratégica con ustedes, con Reforma Chile. Tanto conocimiento y gracia del Señor es una bendición. Y gracias a todos los que estuvieron conectados ahí con sus cámaras, con sus comentarios. Dios es bueno, así que Dios bendiga a Chile en la segunda vuelta. Y bueno, nos vemos